pero no tiene Campo, cerca campo, de Villa de Leyva, en las montañas. Estoy en el campo. Esta transmisión se hace desde el campo, desde Villa de Leyva, en las montañas de Colombia. En la zona del Y yo centro estoy en mi casa cerca de Unquillo, Córdoba. Bien, ¿les parece si arrancamos? Ya. Sí, buenísimo. Perfecto, Vámonos. permítanme entonces hacer la presentación. Muy buenos días para todos y todas, para todas las personas que se unen en esta mañana de Colombia, ya el mediodía en Argentina, en Brasil, en otros lugares, ya cayendo la noche en España. Les agradecemos un montón su presencia, tanto a aquellos que se van uniendo aquí en esta sala de Zoom, como a aquellos que se unen a través de la transmisión en vivo a través de Facebook. Mi nombre es Andrés Jiménez, soy el director y el coordinador del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Pereira LIGPE. Estoy transmitiendo acá como para unirme a la onda desde la ciudad de Pereira, en el corazón de las montañas cafeteras de Colombia, uno de los lugares más verdes, hermosos y exuberantes del país, que les invitamos a visitar, a venir aquí a nuestra tierra una vez sea posible y a conocer sus hermosos paisajes, su gente, su delicioso café. Queremos recordarles que este evento, el Seminario LIGPE, es organizado por la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología, FUC, una organización social sin ánimo de lucro con 53 años de existencia en la ciudad, con 53 años de trabajo cultural y social en la ciudad y en la región. Y recibimos además el apoyo este año del Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura de Colombia, del Programa Municipal de Concertación Cultural de la Secretaría de Cultura de Pereira y también por segundo año consecutivo de la empresa de energía de Pereira, a quien agradecemos su generoso patrocinio. Este conversatorio es muy especial para mí porque surgió un poco en el camino cuando estábamos haciendo la conferencia al principio del seminario con Marina. Ella habló de las tres hermanas, de sus hermanas Yolanda y María Teresa, y fue como, bueno, vamos a hacer esto, vamos a propiciar este espacio para que ellas puedan encontrarse. Y esto empezó a cobrar forma en mi mente y a convertirse en uno de los eventos centrales del seminario. Así que muchas gracias Marina, María Teresa y Yolanda por estar acá el día de hoy, por haber aceptado mi invitación. Me siento muy honrado y me da muchísimo gusto tenerlas acá. Yolanda, bienvenida allí desde Villa de Leyva. ¿Cómo estás hoy? Hoy muy bien, muy feliz. Estoy conmovida cuando dices las tres hermanas. Es esa la sensación, de verdad. Es increíble tenerlas a ellas y sentir que estamos las tres tan cerca en lo que hacemos, en lo que, así no nos veamos, y en este momento en el que las redes y WhatsApps y todas las Facebooks y todo nos acercaron, porque las tres estábamos siempre de correo electrónico y de encuentros en algunos sitios a los que nos invitaban, pero casi lo dejábamos siempre al azar, y ahora ha sido maravilloso tenerlas aún más cerca, aunque siempre las tengo cerca, yo creo, y escribo pensando en ellas, creo que están ahí. Es como los hermanos que a veces no están, pero son parte de la vida de uno. Entonces, gracias por habernos juntado, Andrés, de verdad, muy feliz, y gracias a ellas por todo. Muchas gracias, Yolanda. Te damos la bienvenida también a ti, María Teresa, allí desde Córdoba, Argentina. Cuéntanos cómo estás el día de hoy. Bueno, muy contenta, muy emocionada de ver a mis queridas y de tener otro encuentro con vos. Todo lo que has provocado, Andrés, y vos con estas invitaciones, y también vi el momento, estuve siguiéndolo justo en el momento en que Marina estaba con vos diciendo esto y empezó a surgir la idea de que nos juntáramos. Por eso, bueno, también
hay una noticia bonita, muy bonita, que es la salida de un nuevo libro de Marina en castellano. Entonces, bueno, tal vez arranquemos por ahí en este encuentro, bueno, tan entrañable, ¿no? Tan entrañable. Muchas gracias, María Teresa, y te damos la bienvenida también a ti, Marina, desde Río de Janeiro. Un gran saludo desde Colombia, desde Córdoba. ¿Cómo estás hoy? Estoy dichosa porque estoy con mis hermanas. Somos hermanas en el propósito, en el trabajo, en lo que pensamos de la literatura para niños y jóvenes, en cómo escribimos para ellos y en cómo miramos a la vida. Eso nos hace más hermanas que si fuéramos de la misma sangre. Ay, qué hermosa. Y Qué hermosa. hay que decir que pronto sale también un libro de María Teresa, de la Tere, que yo, Los Ahogados, pronto sale en portugués. Con Así tu que traducción. nos traducimos una a la otra. Sí, Esta es más. nos Todo es leemos. una red, un tejido que se ha ido armando, que yo le agradezco tanto a la escritura, porque, digamos, eso permitió esta cantidad de entrelazamientos, encuentros. Siempre decimos que la literatura es la que nos permitió encontrarnos, querernos, leernos, y ese propósito de esas confluencias de escritura, de concepción, de la ficción, de la poesía, ¿no? Ay, sí. Además, es muy curioso oyéndolas a las dos, ir viendo cómo se ha construido ese tejido eh, en muchos años, muchos, pero muchísimos años. Y ese pensamiento que también se traduce, Andrés y María Teresa decían que sí, sale un libro en castellano, es el primer libro, es el libro que a mí más me cambió, digamos, la mirada cuando estaba empezando a escribir para niños, y es el libro de hadas, yo digo, el libro de hadas de Marina, Una idea toda azul. Y desde que ese libro cayó en mis manos, soy menor que Marina, soy la hermana menor, pero yo empezaba a escribir y yo no sabía bien cómo era, yo todavía no entendía bien cómo se construye una lengua que pueda hablar desde un lugar, y hable para niños, no hable para todo el mundo, hable para gente, pero hable desde un lugar que es el lugar de enunciación de alguien. No sabía bien cómo era esto, y llegaron esos cuentos y a mí me transformaron la mirada. Después voy a hablar de los poemas de la Tere de Kodak, que también yo creo que deberíamos hablar de eso. Bueno, pero para cerrar esta idea, entonces, ese libro nació en mí y fue creciendo, y apareció Marina en Medellín, la persona de Marina. Y yo me acuerdo, Marina, no sé si tú te acuerdas, íbamos en un bus. Bueno, primero estuvimos en una mesa juntas sobre lectura, y a mí me regañó un señor muy mayor que estaba también en la mesa porque dije alguna impertinencia, y Marina me cuidó. Desde ese momento empezamos a hablar en un bus, yendo para alguna cosa, y no dejamos nunca de hablar. Creo que es una conversación que nunca se terminó, y que sigue con episodios. Y esto para decir que este libro de Una idea toda azul tenía siempre los derechos enredados, y yo dirigía la colección de Nidos para la Lectura, todavía la dirijo, de editorial Lo que Leo, y de pronto liberaron el libro
de Marina, que no se conseguía, que un poco me pasaba también con María Teresa Andrueto al principio, que era dificilísimo encontrar los libros, era como casi un rally para encontrar un libro, todos nos lo pasábamos, era como un tesoro. Y bueno, para hacer corto el cuento y hablar de las traducciones, de cómo nos leemos, nos traducimos, nos acompañamos a escribir, siendo cada una también con voces tan distintas, desde lugares tan distintos. Bueno, traduje esta idea toda azul, que me parecía que la traducción no me terminaba de convencer. Y claro, uno ya se mete en el pensamiento de su hermana. Y fue muy hermoso porque la traducción, Marina, no sé si te acuerdas, la terminamos en un hotel en Barranquilla hace exactamente un año. Pero ¿cómo lo voy a olvidar? Y conservo No se olvida ese eso. momento, como las dos leyendo, tú leyendo y yo y diciendo esta palabra no sabemos y riéndonos en cada, y para mí eso es como un sueño cumplido haber traducido ese libro que ya está en Lo que leo y bueno, lo vamos a presentar en octubre, pero ya está el libro, Ya está. Y ya está y quedó Yolanda, precioso. ¿la gente lo puede comprar o no? ¿O todavía no? Sí, la gente lo puede comprar en Bogotá. Bueno, no sé, tampoco quiero ser tan autorreferencial. Desde la otra semana No. va a estar en la librería, en mi pequeñísima librería Espantapájaros, que sobrevive como muchas arcas de Noé a esta catástrofe. Allá está el libro, yo creo que va a estar ya la otra semana. Y el libro, acuérdense de mí, va a estar en todas partes porque es que es un libro tan divino, quedó tan precioso que esto es solo Una el belleza de comienzo. libro, no debe perdérselo la gente que Ay, está divino. escuchando. Y supongo que la presentación será virtual y la gente podrá, las personas podremos entrar a la plataforma, ¿verdad? Sí, claro que sí, les avisaremos y les haremos llegar a todos la invitación y a todas. Yolanda, muchas gracias. Quisiera, antes de darle continuidad a la charla, contarle a las personas, veo que muchas personas están poniendo aquí en la caja del chat sus preguntas para que probablemente al final de esta Está charla bien, para que conversemos, claro, que nos olvidemos de que no estamos las tres solas. Entonces quisiera invitar a la gente a que si tienen preguntas, las pongan en la caja de preguntas y respuestas. Allí va a ser más fácil para nosotros verlas, ordenarlas y además ustedes van a poder votar por las preguntas que más les gusten. Así ustedes pueden ir, ver las preguntas que hay y si ya hay alguien que haya hecho su misma pregunta, en lugar de volverla a poner, ustedes votan para que esa pregunta quede en la parte de arriba de la lista. Marina, me gustaría darte paso como para que nos cuentes un poquito de este libro que acaba de editar Yolanda. Es el primer libro de cuentos de hadas. Y cuando lo escribí, ya no sé en qué fecha, porque soy muy mala para fechas, repetía a mí misma, ¿por qué estás escribiendo esos cuentos? Nadie los va a querer, porque en ese momento era el momento de la crítica marxista que estableció que los cuentos de hadas eran alienantes. Y entonces, una editorial quería editar cuentos de hadas porque eran tan alienantes en ese momento. Y yo me preguntaba, ¿por qué estás escribiendo eso? Que es tan emocional, es tan tuyo, nadie lo va a querer. No es realismo. Y yo me contestaba, porque es eso lo que quiero escribir. Me gusta escribir eso. Y de hecho, llevé 5 años con este libro oculto porque nadie lo quise editar. Y yo ya era autora publicada, editada para grandes, para chicos.
pero nadie quiso editar este libro. Llevé 5 años y después quien lo editó fue un editor portugués que vivía en Brasil y se encantó con el libro y quiso editar. Así pasó. Y fue a donde empecé a ilustrar mis libros, porque los ilustradores que el editor portugués me ofrecía eran muy malos, malísimos, infantiles entre comillas, claro. Y lo infernizaban todo, le acrecentaban un montón de azúcar a los dibujos para que Muy fueran melosos. bombones, porque a los chicos les gustan los bombones. Y entonces yo recostaba uno y el otro y el otro. Y hablando con mi marido, yo soy casada con un escritor, poeta, Afonso Romano de Santana, me quejaba y él de pronto me dijo, no entiendo por qué no te ilustras tú. Yo hice bellas artes, trabajaba en grabado antes de ir al periódico, antes de cambiarme en periodista. Y de pronto, el huevo de Colombo. ¿Por qué no? Así pasó. Yo Sí. estaba segura de la escrita, pero no tan segura de las ilustraciones de mi dibujo. Y entonces empecé a ilustrarme y hoy sigo ilustrándome. ¿Y cómo, puedo preguntar yo, Claro, cómo María Teresa. nace un cuento de hadas? Nace distinto de todos los otros géneros que frecuento, porque nace a partir de alguna emoción que apunto, no nace de manera arbitraria, tan solo cuando estoy involucrada, decido hacer un libro de cuentos de hadas. De otra manera, no nacen. Y yo doy vueltas alrededor de esa emoción, la cuestiono, le hago preguntas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué sucede? Y acompaño la historia que mi inconsciente me cuenta, Ay, no. como si fuera un sueño, pero más ordenado seguro que los sueños. Porque yo necesito tan solo acompañar lo que sucede. Y sé que cuanto más me sorprende lo que sucede, más exitoso será el cuento. Yo necesito que la historia me sorprenda. No puede ser, no puede ser. Cuando el cuento que la princesa se clava en el cuerno del unicornio, cuando apareció eso en mi cabeza, no puede ser, no puede ser, ay, no puedo contar eso para niños, no. ¿Cómo no? Sí, eso va a suceder, eso sucedió para ti,
sucederá igual para los pequeños. Qué hermoso. Qué Así- hermoso. Muchas gracias, Marina. Qué Me belleza. gustaría un poco aprovechar tu propia pregunta, María Teresa, y devolvértela, porque tú también escribes cuentos de hadas. ¿Cómo nace para ti un cuento de hadas? No tan de hadas, más, un poco más desviados de ese lugar tan poético de los libros de Marina. Em, Siempre han sido, han tenido que ver con una época de mi vida. Casi todos los que he escrito en ese tono de los relatos maravillosos, arcaicos, han sucedido en los años 80 y primeros 90, en los que yo entré como en una zona, de ahí salió El Anillo Encantado, Bellas en la Arena, luego un libro que se llama Vi una vez, eh, bueno, El caballo de Chuanzú, bueno, varios que tienen que ver con ese mundo, con un mundo como, no sé cómo llamarlo, entre lo poético y lo arcaico, lo arcaico en el sentido de una cosa como de un tiempo inmemorial, ¿no? Y siempre entrando en un tiempo y un espacio distante, impreciso o lejano, que lo aleja del realismo y que le da como un color y una poeticidad a la búsqueda del lenguaje que, bueno, permite ir por ahí. Nunca tanto como nuestra querida Marina, que es la maestra de las maestras de los cuentos de hadas, ¿no? Ya sabemos. Gracias. Yolanda, tú tenías por allí guardado, nos hablaste ahorita de que te gustaría hablar de algo de María Teresa, que es su libro de poemas Kodak. ¿Te gustaría de pronto retomar esa idea que tenías? Sí, me gustaría mucho porque ese es otro de los libros que para mí fue un objeto de culto. Bueno, algún día yo quisiera todavía que se consiguiera y circulara más. Es una colección, bueno, pues yo le preguntaría más bien a Tere, porque Tere, claro, hay algo que me parece que a nosotras tres nos une, que es este no tener un lugar definido entre los rótulos de para quién escribimos, pero no, digamos, en el sentido de sí, de qué edad tienen los que escribimos, que es un poco una etiqueta de mercadeo. Cada vez me convenzo más de eso, de lo de los niños y los jóvenes y los adultos, porque de hecho aquí hay mucha gente que está leyendo, que está acompañándonos, que nos lee y que se interesa, no sé, se interesa por las palabras, se interesa por el lugar de las emociones y eso fue lo que yo sentí con Kodak. Era una escritora que todo el mundo etiquetaba como infantil, ¿sí? En ese momento. Y hay un poema que a mí me parece, Tere, que bueno, yo me lo repito casi una vez a la semana y es mi mantra y se llama Desnuda en la tienda. Kodak son imágenes, la cámara Kodak, pues no sé si es que ahora la gente es tan joven que no sé si tuvieron una cámara Kodak, ahora tenemos No, ya no estos existe. teléfonos que hacen de todo menos llamadas telefónicas. Entonces, Ya no existe eso. Kodak, y además me Solo para acuerdo, los Tere, artistas fotógrafos. sí, me acuerdo, para darte la palabra, hay algo que dice en ese libro, yo miraba por la lente de una cámara, es la mirada de tu padre, bueno, no sé, pues sí, yo te quiero preguntar, yo también me tomo la voz para preguntarte por ese libro, por esas instantáneas, además cuando apareció Kodak, también era la idea de retratar
y que todo el mundo podía retratar, ¿no? Todo el mundo, las mamás, mi mamá tenía una Kodak y nos tomaba fotos, pero eso era un privilegio, no había ya que ir a que le hicieran a uno un retrato de familia, un señor experto. Creo que fue una revolución parecida a esta de los celulares, ahora fotografiamos la comida y lo que hacemos, pero no sé, ese libro, esa poesía de agarrar un segundo de la vida o un instante, háblanos de eso. Sí, muchas de las cosas que hice en el escribir han estado relacionadas también con el enseñar, entre comillas, a otros a escribir. Y yo tenía unos talleres en los que unos talleres de escrituras en los que hacía que miraran por una cámara Kodak que yo tenía una cámara vieja que ya no usaba, que había traído mi papá a Italia, y los hacía mirar por el visor de la Kodak que tenía, porque la perdí, como el objetivo que se podía sacar, entender, y bueno, las personas escribían cosas, y entonces a mí también me dio ganas de escribir cosas imaginarias, digamos, escribir de modo imaginario escenas que tenía en la memoria, porque la Kodak, ¿qué es eso? Son poemas que tienen que ver con escenas en mi memoria, que yo las fui, escenas reales de mi vida, que yo las fui como puliendo, como limando, como condensando sobre todo, ¿no? Vos sabés que es un puñadito de poemas, Kodak, pero se escribieron porque en medio de otras escrituras a lo largo de 10 años. Y esos años son también unos años en los que yo pasé unos procesos de duelo importantes, y entonces, bueno, todo está un poco ahí. Pero está muy atravesada también por un cruce de estéticas que en la Argentina se da entre la poesía de los años 90, que es una poesía fijada en imágenes sobre todo, muy, muy visual, con una línea más emocional que yo traigo de raíz, ¿no? Bueno, un poco eso es Kodak. Pero también, digamos, devolviendo, esto que vos decís, que a mí me gusta mucho y me interesa mucho, que tenemos las tres, y que creo que ha sido un punto de unión muy fuerte, el tema de no querer ser encasilladas en la literatura para niños, ni en la narrativa, ni en vos, Yolanda, haces novela, haces literatura para chicos, haces edición, haces crónica desde hace muchos años, no sé si la gente de fuera de Colombia lo sabe, una columna espectacular en el diario El Tiempo, que ha sido premiada y demás, y que lleva, ¿cuánto? ¿10 años más? Más, sí. 10 años. Digamos, un lugar donde una escritora para niños puede ser también una persona que reflexiona políticamente de un modo muy fuerte en su país acerca de las cuestiones sociales, políticas y demás de su país, cosas que habitualmente no iban juntas. Esto es para niños, es para pequeñitos, y entonces la escritora o el escritor que escribe para niños se aniña también, ¿no? Entonces se aniña y no tiene una mirada política del mundo, no tiene una mirada social, y bueno, en tu hacer eso rompe totalmente. Y eso a mí es una cosa que me interesa muchísimo en la concepción de un escritor, ¿no? De un escritor, de una escritora. Puede ficcionalizar, se puede poetizar, se puede reflexionar, se puede tomar posicionamientos políticos. Y entonces te devuelvo ahí, que quiero que cuentes un poquito. Tere, pues muchas gracias. Sí, ese no estar del todo en un lugar que, como bien dices tú, nos negamos a ser encasilladas, pero al mismo tiempo hay siempre esa extrañeza que yo creo que es saludable,
no estar en ningún lugar fijo da movimiento y eso yo creo que cuando terminemos o yo siento que cuando yo termine de entender quién soy y dónde debo estar, suponiendo que en algún momento pudieran ponerme en un lugar, ya no me interesaría tanto escribir, porque siento que cada escritura es una indagación y es un intento de transitar por lugares. De hecho, hay un libro mío que se llama Pasajera en Tránsito. Cada una, las tres tenemos un libro llamado Pasajera o Pasajero en Tránsito o un ensayo o algo. El mío es una novela que además ha sido una novela entre lo joven y lo adulto, pero no entre lo juvenil, sino entre lo joven y lo adulto. Ese momento que a mí me perturba mucho, que es el momento en el que uno deja de ser joven para, entre comillas, insertarse en el mundo de los adultos. Es un libro que yo escribí en España, que tiene que ver con cuando viví en España, que viví en un colegio argentino, desde ahí viene mi amor por los argentinos, absoluto, pero yo era colombiana y estaba en un colegio en el que, y esto para hablarte de lo político, yo estaba en un colegio argentino en España, en la dictadura militar argentina, y ese colegio quedaba dentro de la movida madrileña después de la dictadura franquista. Entonces eran muchos mundos en ebullición y yo era la colombiana y yo estaba fuera de lugar y siempre siento que he estado fuera de lugar, o sea, yo no me ubico en ninguna parte, parezco muy ubicada y tengo la imagen de... Pero es muy bueno para la escritura no estar siempre fuera de lugar. Claro, ese fuera de lugar es lo que me ha permitido moverme. De hecho, cuando a mí me ofrecieron escribir en El Tiempo, en el diario El Tiempo, que es un diario o era, no sé ahora qué tanto con esto las redes sociales, pero era el diario, digamos, que más se leía en Colombia. Y yo llegué ahí como aterrizada de la nada, había tenido una columna en una revista llamada Cromos, y era una columna que mezclaba lo político como con la literatura, y se llamaba La Piedra en el Zapato. De ahí me echaron literalmente, me dijeron no más, no queremos más su columna, y yo llegué al Tiempo hace más de 10 años, ya no me acuerdo cuántos, ya ni digo, y siempre pensé, esta columna la voy a escribir y no me importa, voy a decir todo porque ya me van a echar, y ya me van a echar, traía como ese trauma y pues ahí llevo esa libertad, no sé cuántos años, pero siempre siento que en algún momento me van a sacar de ahí y eso, y creo que en el fondo yo trato de darle vueltas a cosas, a emociones que también son políticas y a cruces de géneros o de lectores. A veces escribo para los más chiquitos. Ahora estoy escribiendo un libro que son ensayos en clave personal sobre mi oficio, sobre el oficio de haber estado cerca de los niños. Creo que mi novela también, qué raro que me llame Federico, que salió en 2016, es para adultos, pero también habla de la infancia. Hay un lugar en el que yo trato de encontrar no fronteras, sino tránsitos posibles, pero también hay que decir una cosa que a mí me parece muy interesante. En este momento suena normal, pero para ninguna de nosotras tres era, digamos, normal, entre comillas. Esto ahora todo el mundo habla de la autoficción, de transitar por fronteras, el mundo de los géneros y de las edades es más líquido, digamos, para usar términos del momento, pero eso para nosotros siempre fue también un lugar de desacomodo, y yo creo que ese es el lugar de desacomodo en el que yo quiero seguir estando. Ese es lo que me mueve a escribir y a veces, como dice Marina, uno dice, pero voy a escribir esto, pero no, un momento, esto no es para niños. A un niño sobrevive en un armario porque matan a sus padres y tal, los agujeros negros. Digo, esto no es para niños. Digo, sí, sí es para niños, sí es para niños. Es el dolor de no saber qué pasó esa noche, es la necesidad de que me den palabras para decir cosas. Entonces, pues por ahí va la cosa y espero que
Sí, a veces no es tan fácil, no sé, a ustedes también les ha pasado, y por eso las pérdidas tutelares, como yo las llamo, que son personas que no saben bien en qué lugar exacto están, son importantes, han sido muy importantes en la escritura, y por eso esa hermandad de no saber bien en qué frontera no nos podemos saltar, eso me gusta mucho. Gracias, Tere, por haberme preguntado. Es muy rico eso, ese lugar de desacomodo. Yo recuerdo con una nitidez muy grande el momento en que descubrí que Marina, a quien yo había leído y escuchado como una gran escritora para niños, era la que había escrito unos poemas eróticos que me llegaron en una revista de poesía, y así empezó, digamos, nuestro cariño, nuestra amistad, eh, hablándole de esos poemas. Digo, es la misma María la que puede escribir este poema de aquella que escribió aquel libro para niños o esa conferencia en un congreso de literatura infantil. Ese mover, ese estar siempre corriéndose de un lugar, de un casillero, me parece algo sumamente interesante, no solamente en la obra de Yolanda, de Marina, en mis propias búsquedas personales, sino en la literatura en general. Encasillarme es un equívoco total, porque yo no soy encasillable. Por una cuestión biológica. Yo nací en un país, emigré al otro continente, me trasladé en ese continente muchas veces y vine a vivir en Brasil. Yo no me vivo como una persona encasillable. Yo me siento bien en la diferencia, porque siempre fui una diferente, una distinta de los otros. En mi familia era la única nacida en África. Me llamaban Facheta Nera. Y decían que yo era la hija de la tata, se llama tata, la que cuida a los bebés. La nana. ¿Sí? De la nana o de la niñera. De la Sí. niñera. Después, cuando fui a vivir en Italia, yo era la africana. Y cuando vine a vivir en Brasil, yo era la italiana y aún más africana. Entonces, es un hecho biográfico. Yo no soy encasillable. Y me gustaría que cuando muera, hace falta poco, seguro. No. Sí, no me agarro a la vida. Cuando muera, me gustaría que se mirara todos los libros juntos, los distintos géneros juntos, para que se viera que estoy haciendo un mosaico, que cada libro es parte de ese mosaico. No interesan los géneros. Digo siempre las mismas cosas en distintos géneros, en distintos libros. El erotismo está en los cuentos de hadas, porque Mucho. el amor es erótico. La política social está en los cuentos de hadas, en la poesía, en los mini cuentos, porque el autor es la sangre de sus libros. Y mi sangre es social, política, es la creación, es mi forma de expresión.
de esa crítica social, de ese estar afuera, siempre afuera. Yo estuve siempre afuera de las situaciones, de los gobiernos, de las actitudes, de los robos. Estamos viviendo en Brasil unos procesos de robos astronómicos. Yo estuve siempre fuera. Y en los libros hablo desde esta posición de ser parte sin serlo totalmente. Qué bonito es. Qué bonito. Qué maravilla. Muy bonito. Lo del mosaico también es una idea tan hermosa, ¿no? Sí, claro. Y lo que dijiste de la sangre, que el autor es la sangre de todos esos libros, esa conexión y esos pedazos de obras y de sangre que se van dejando en cada lugar y después se van uniendo los puntos y uno tampoco sabe bien cómo es que se unen, ¿no? Tampoco es que... Y también... Sí, Tere. No, decía que también como una cosa puede ser más, o puede ir a más de un lugar. Me acuerdo ahora de uno de sus libros, uno de tus libros, Marina, que llegó a casa con una dedicatoria preciosa, un libro finísimo, una edición apaisada, le cuento a quienes nos están escuchando, de cuentos en una edición para adultos, y una dedicatoria de Marina que dice, primero lo edito para adultos, en una colección para adultos, y después van saliendo de a uno en ediciones de libros para niños, pues si primero lo publico para niños, los adultos no lo leen y en cambio al revés sí. Sí, sí, total. Eso pasa. Marina, perdón por intervenir de pronto acá, discúlpeme, pero se me ocurre como a partir de todo lo que ustedes van conversando, ustedes hacen que mi trabajo sea muy fácil. Muchas gracias porque yo acá soy un espectador de lujo en la primera línea, pero quisiera preguntarte, Marina, porque a partir de todo esto que hablabas del autor como la sangre de lo que escribe y de no tener una posición política, un pensamiento allí, pensé mucho en el texto que acabas de traducir de María Teresa, Los ahogados. ¿Me quisieras contar un poco tu visión sobre esto que acabas de traducir? Me gustó mucho, siempre me gusta traducir la Tere, María Teresa, porque puedo hablar con ella, puedo pedirle explicaciones, porque ellas tienen unos argentinismos, unas palabras que se usan en Córdoba, nombres de dulces. Dulce de leche aparece siempre en los libros de María Teresa. Además, me gusta traducirla porque no habla para franjas etarias que yo odio supremamente. Ella no habla para esa edad o aquella edad encasilladas, no, habla para los padres que leen a sus hijos y para los hijos que escuchan la lectura. Al mismo tiempo, habla para los dos, porque los adultos hacen una lectura más honda, tienen conocimiento para hacer una lectura más honda, más vertical. Mientras los niños ocupan espacios vírgenes escuchando, espacios que no estaban ocupados antes.
como en la cuestión de los ahogados. Ellos no sabían de eso. Y entonces adquieren un conocimiento y lo incorporan inconscientemente a su emoción, porque es muy emocionante este libro, Los ahogados, muy emocionante. No interesa en qué momento eso pasó, porque la historia de los humanos es llena de esos momentos dramáticos en que unos se autorizan a matar otros por sus ideas. Está llena la historia. Y para los niños es importante saber, porque enfrentarán otro momento similar adelante y sabrán cómo actuar y que eso ya pasó. Por eso me gustó tanto. Ay, Marina, gracias. Gracias. Oh. Estoy haciendo otra traducción casi similar, no tan dulce, pero igualmente política. Estoy traduciendo Orwell. ¡Agua! Porque esa es otra cosa tuya, Marina, que vos traducís de un montón de lenguas al portugués. ¿Podés contarnos cuántas? Traduje francés. Del inglés, del italiano, del francés, del castellano. Pero, todo eso es una sola persona, Yolanda. No, sí, sí. El importante es hablar bien su propia lengua. Claro. Lo que el otro quiso, ser fiel. Yo soy absolutamente fiel cuando traduzco. Sí. Exacto. Está llena, aún trabajo con esos, con los diccionarios. Claro, sí. Los diccionarios, sí. Sí. Qué privilegio, qué privilegio. Busca una palabra y encuentra otra. Es tan rico un diccionario. Es una caja de joyas. Una caja de joyas. Sí. Ay, qué hermosura, Marina. Una caja Oye, de joyas. todo eso. Las palabras. Me quedaba pensando, Yolanda, vos decías en que este año que me llame Federico, el momento del paso de la juventud a la adultez, y no sé si vos has pensado, creo que sí, que en tu obra hay dos momentos claves siempre en los personajes, o uno u otro momento, el momento del paso de la niñez a la adolescencia, a la pubertad, digamos, ahí, y el momento en que se pasa de joven a adulto. Sí. Contanos un poquito. Sí, he logrado ir entendiendo eso porque es un poco también que me hacía pensar en lo que dice Marina, que a veces digo, pero ¿por qué siempre termino escribiendo sobre lo mismo? Y todavía no lo sé, pero me gustan los tránsitos, lo que está a punto de cambiar y no ha cambiado todavía. Me gusta instalarme ahí, como en ese hueco, que también es un agujero negro, que es ese momento en el que las cosas ya van a cambiar y uno no sabe que van a cambiar, pero sí sabe. Como de niño, ahora también me interesa mucho ese paso que ustedes lo conocen como abuelas y yo lo conozco como persona que acompaña a los niños, ese paso entre ser bebé y no tener palabras y ser niño y sí, no entender bien el lenguaje y que las palabras te desborden y las emociones no quepan ahí. Entonces siempre me ha interesado eso
y me interesó en Pasajera en Tránsito. Antes me había interesado en Los Años Terribles, que eran 3 muchachas, 3 niñas que atraviesan la adolescencia. Me gusta esa idea de atravesar un momento y de no saber que las cosas van a cambiar. Por eso quizás me gustan tanto tus poemas, que capturan ese instante así en que, ay, en el juego de las estatuas pasa eso. ¿Se acuerdan el juego de las estatuas? Uno Sí. está así y quedó en ese movimiento y ya viene lo siguiente y uno no sabe bien y me gusta estar ahí. Pero sobre todo me gusta que las cosas no terminan de encajar, y tú hablas de Qué raro que me llame Federico, que es la historia de una mujer que adopta un hijo y de un hijo que busca después quién es y tiene que venir a buscar a su familia biológica a Colombia. Pero lo que más me interesaba, yo quería hacer esas 2 voces porque siempre me gusta, como que no es todo, todo no está en esta voz, tampoco está en la otra, sino en ese hueco que no termina de encajar. Y siento que sigo trabajando en el hueco, en el agujero negro, en lo que no, como en las capas que hay entre una voz y otra, entre ser la madre de alguien y ser el hijo de alguien, y el relato de la madre y el relato del hijo. Hay algo que no se dijo y me gusta que eso quede así como flotando, me gusta que no, como Como ese habitarlo y tratar núcleo de darle vueltas. de incógnita, misterioso, digamos, ¿no? Vital, misterioso, inapresable Exacto. también, ¿no? Sí, Que eso sí. también pensaba que algo que nos une, que aparece, digamos, en las escrituras, ahora que vos traes, ahora que vos hablas de esto, es la migración, la emigración y la maternidad, digamos, como 2 cosas que también aparecen mucho en las escrituras, ¿no? Las maneras de maternar o las relaciones complejas entre madres e hijos, y el tema de los que se van, los que vienen, los que se trasladan, todo unido a todo esto que venía diciendo Marina, de, bueno, que ella es gran migrante, Marina, en la vida, digamos, pero eso que está en ella tan fuerte, de algún modo también impregna la escritura de las 3, ¿no? Y voy a decir solo una cosa sobre eso, porque, bueno, Marina y tú tienen esa historia de las migraciones de un continente a otro o de varios continentes, y yo siempre he pensado, ¿y yo por qué la tengo? Si soy de aquí y siempre he estado aquí. Pero siento que si uno busca, bueno, los escritores tenemos siempre ese no saber dónde estamos. Uno de mis cuentos de la infancia, así que amo y que amé, y creo que fue la primera vez que me sentí reconocida en algún lugar, siento, es el patito feo que va por todas partes preguntando, ustedes son de mi familia y ustedes son de mi familia, y nunca encaja. Pero he pensado, claro, yo fui una niña de una ciudad pequeña que fue a vivir a Bogotá, como muchos de nuestras historias de migraciones, antes de cumplir 4 años. Y yo siento, y cada vez lo tengo más claro, que que esa pérdida primera de la abuela, de las entrañas, de ese lugar en donde creo que sentí que alguien, que como que era el centro de la vida, esa pérdida y ese llegar a una ciudad tan, no sé, tan helada en ese momento, y me acuerdo los suétercitos que nos ponían que picaban, y ese no poder jugar en la calle, y ese no tener una familia grande, sino estar solo con mis padres y mis hermanos. Esa fue mi migración. O sea, creo que no hay que migrar tan lejos. Yo a veces Claro, me conecto con claro. el desplazamiento, y creo que en el fondo todos hemos vivido esas historias, o simbólicamente o porque hemos trasegado, pero es esa historia de estar en un lugar en el que no pertenecemos, o hablar una lengua con un acento que no es el acento del lugar, o desconocernos o ser desconocidos por los otros,
Y creo que esas son las migraciones, no importa qué tan lejos o qué tan cerca, pero yo a veces veo esos barcos o esas personas que caminan por nuestros países y hay algo de mí, aunque no haya vivido eso, que me dice que yo también vengo de ese caminar y de ese no reconocerme, de ese dolor, porque ahí hay un dolor del no reconocerse. Uno lo puede disfrazar o puede llenar los agujeros negros con cosas, pero hay también un dolor, hay una fascinación con eso, pero hay un dolor de no ser del todo de un lugar, creo, no sé. Claro, quizás si no hubiera habido pérdida, ni dolor, ni traslado, ni corte, ni falta, quizá tampoco habría necesidad de escritura, ¿no? Porque quizá también la escritura aparece, bueno, en esa necesidad de revisar, de reparar, de transitar la falta, la ausencia, alguien hablaba del cobijo, de la falta de cobijo, o que lo tenemos todos los seres humanos, unos en mayor medida, por supuesto, que otros, ¿no? Pero que es lo que me parece que pide palabra, ¿no? El monstruo es el monstruo bajo la cama. Ya en la infancia. El monstruo bajo la cama, eso, ¿no? Saber que está ahí. Sí. Y esa necesidad para seguir con las hadas. Sí, y para rodearse con palabras, para consolarse, creo que se lleva uno las palabras, ¿no? De un lado a otro va una envoltura de palabras, creo. Eso que acompaña y que la gente siempre dice en el campo de concentración o no sé qué, pero había palabras, había algo que yo podía traer, algo que traía que era mi lengua y me envolvía. Creo que es un poco eso, no sé, Marina, tú que eres trasegante. Las palabras son para quienes les gustan las palabras. Otros resuelven la ausencia, resuelven el alejamiento por música. Otros son economistas. Todos buscamos las soluciones posibles y más convenientes para nuestras sufrencias. Miro a mi nieto y pienso, pobrecito, me apena mirarlo, porque pienso, pobrecito, tiene que aprender tanto, tiene que sufrir tanto, y al final, ¿qué? Tendrá que morir. Es un percurso. Ay, pero también es tanto por disfrutar, ¿no? Sí, lleno de piedras que hay que pasar encima, hay que superar los obstáculos. Todas las vidas son así. Algunos las resuelven en el palco, otros en el piano, nosotras en las palabras. Así es. Hablando con niños el otro día en una live, les dije que el libro es la casa de las palabras. Eso no es mío, es de un profesor de Medellín que me mandó un libro, el título era ese. Y la tarea del escritor es cuidar la casa de las palabras, hacerles darles a comer, cuidar que estén en armonía unas con las otras, como si fueran niños. ¡Qué bonito, Marina! Y a mí me gusta ¿sabes qué? La cama de las palabras, siempre con lienzos limpios. Sí, y vos sabés que ahora que estás en el encierro, en cuarentena, bueno, cuidándonos adentro, con mucho menos relación social, física, por lo menos aquí en Argentina,
Pienso mucho en esto que Marina has contado muchas veces. Bueno, primero en tu autobiografía y en nuestras charlas y en entrevistas. Marina tiene una autobiografía muy bonita. Editó en Colombia Babel Libro. Babel. Pero donde contás que en la guerra, cuando no podían salir a ninguna parte y no tenían amigos porque estaban en un lugar como escondidos, creo, el refugio eran los libros y el único mundo, digamos, el único inmenso mundo eran los libros. Entonces, danos a todos un poquito otra vez eso. Hice la continuación de esa autobiografía contando la historia de mi tía cantante, lírica, de su marido y de la casa que Yolanda conoció. Tú me llevaste, se conoce. Marina. Gracias. Pero está todavía aguardando, lo terminé hace más de un año, pero todavía sigue aguardando que abran las librerías, que las librerías vuelvan a funcionar. Sí. El editor sí. no lo puede publicar antes. Y sí, fue mi epifanía lectora. A los 6 años ya sabía leer, ya era lectora porque me alfabetizaron a los 5. Entre los 6 y los 7 hasta los 8 fue mi epifanía lectora, porque leí, era todo lo que hacíamos mi hermana y yo. Leíamos, y cuando nos cansábamos de leer, empezábamos a fabular. Creamos un tapiz volador igual a lo de las 1001 noche, pero agregamos, después de mucho volar con él, agregamos una cúpula de vidrio arriba para protegernos de la lluvia, de la nieve, de las intemperies. Y después agregamos otra cúpula de vidrio abajo. Hicimos un sándwich del tapiz volante, de la alfombra voladora, para poner algo de comida, unos bombones, un abrigo, porque íbamos por tierras allenas. Entonces, hablábamos cuando nos cansábamos de leer, pero era difícil cansarnos. Y leímos Homero, leímos Poe, leímos El Quijote, leímos Los Tres Mosqueteros, leímos mucho. O sea que puede ser un consuelo también para el encierro de hoy, la lectura, los libros, la población. No vamos a responder preguntas. Sí, Marina, justamente estaba esperando un momento para intervenir. Perdón, Andrés. No, es un placer escucharlas y es decir, me cuesta mucho trabajo interrumpirlas porque estoy disfrutando de la charla igual que los demás. Pero vamos a dar paso a las preguntas de la gente. Somos casi 1000 personas entre Facebook y la plataforma acá de Zoom. Antes de eso, quisiera decirle a la gente que ya estamos casi cerrando el seminario de este año. Nos quedan solo 2 eventos. Dentro de 15 días, el sábado, dentro de 2 semanas, tenemos una conferencia con la autora mexicana Marta Riva Palacio. Las inscripciones ya están abiertas en nuestra página web. Acá seguramente Mariana les irá poniendo
los enlaces para que puedan inscribirse. Y la conferencia de cierre se la encargamos este año a María Teresa, va a ser el 10 de octubre, ya nos va a estar acompañando, y también están abiertas ya las inscripciones para esa charla allí en nuestra página web. Aquí acaban de poner el enlace, así que adelante, inscríbanse, aseguren su lugar y nos seguiremos viendo en estos espacios. Voy a revisar las preguntas que tenemos aquí en esta cajita, y la primera pregunta, la que más votos tiene, es de Sandra Milena Restrepo Calle. Ella nos pregunta, y creo que esta es una pregunta muy para Yolanda, me gustaría planteártela a ti. ¿Cómo la literatura infantil se convierte en una herramienta para transformar la vida de los niños en estos tiempos de incertidumbre? ¿Y cómo esta puede apoyar el desarrollo del pensamiento crítico en los chicos? Sí, bueno, más que una herramienta, me parece que Marina lo ha dicho, es una casa de palabras o es una coraza de palabras. Y yo creo que eso es lo que podemos darles a los niños, porque es que, digo, al darles de leer, oyendo a Marina, ay, qué bonito, Marina, cuando dijiste, claro, ibas de los libros a crear, a tratar de hacer que esas cosas que leían en los libros, tu hermano y tú, se volvieran objetos habitables en ese lugar maravilloso en el que estuvimos. Esto para decir que yo siento, los libros cada vez siento menos que pueden resolver cosas de la vida cotidiana. Hay cosas que no se resuelven y punto, y que creo que no se pueden resolver a través de la literatura, pero lo que sí siento que les damos a los niños cuando los envolvemos en palabras, en libros, cuando a un bebé su nona lo llama todos los días por un celular y le dice cosas que ese bebé no entiende todavía en el sentido en el que entendemos, pero que son música para su vida, ¿qué será esto tan raro que dice esta voz? ¿Qué es lo que me dice esta voz? ¿Cómo canta esta voz? Y cuando empezamos a nutrir el pensamiento de alguien que se nutre, evidentemente, un niño con libros, y un niño con palabras, y un niño con historias, es un niño que puede empezar a pensar, bueno, ¿y qué tal si aquí sale esta nave espacial y aquí hay un techo? Y creo que el mundo, y cada vez más en este momento, es tan incierto, tan difícil, que darle a un niño, darle no, porque un niño tiene eso. Cuando Marina y su hermano jugaban y decían, digamos que esto era una nave, que aquí estaba el techo, todos tenemos eso. Pero cuando eso se vuelve y se conecta con el tiempo de aprender y con el tiempo de pensar y con las casas de palabras que son los libros, ese mundo a veces difícil, a veces chato y cerrado, se expande y se expande y se expande. Y cuando uno siente que no solo lo que te dieron y las coordenadas que tienen son las únicas posibles, sino que hay otros mundos posibles, creo que este es un principio de todo, de escribir, de pensar y de no conformarse, de saber que siempre uno puede decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? O hagamos de cuenta que esto era tal cosa, y en tal libro dice esto, y tal gente lo resolvió así, y la experiencia humana se vuelve más grande, y yo creo que eso es lo que les damos a los niños, esa experiencia, cómo lo resolvieron los otros y cómo hay de formas de resolver cosas y conectarse con otros, como estamos todos aquí un sábado en horas distintas, hablando finalmente de cosas que no existen, que no tocamos y que nos armaron por dentro y nos dieron lo que somos y nos dieron también la pregunta y lo inconforme, la inconformidad. Yo creo que eso es dar de leer. Muchas gracias, Yolanda. Quisiera plantearle la siguiente pregunta que tenemos aquí a Marina. Marina, te pregunta Gustavo Dasati. ¿Cómo separar a la lectura
de cierta intención instrumental y volverla nuevamente una experiencia de viaje? Yo siento que esta pregunta puede resonar mucho contigo. Primero, el que lee es imposible, tiene que estar limpio. No. Y buscar calidad. No no es todo libro que es bueno para leer a los niños. Hay que buscar libros importantes, libros reconocidos, libros con sello de calidad. Es posible eso. En cada país hay instituciones que ponen sello de calidad a los libros para los niños. No hay que elegir personalmente. La elección ya está hecha por especialistas que no pertenezcan al gobierno en cuestión, en trono. El gobierno en trono siempre tiene pésimas intenciones, porque tiene intenciones políticas, intenciones sociales, trae la llama para su pescado, se favorece, y entonces el lector que lee para la infancia o el cuentacuentos no puede imprimir sus convicciones a la elección que hace. Tiene que dejarse guiar, pienso, porque es muy difícil ser un especialista. Yolanda y María Teresa son altamente especializadas y saben de lo que estoy hablando. Es muy difícil ser un especialista en lectura para niños. Exige una formación especial, exige años de práctica, exige una mirada muy afilada, y entonces que el padre o la madre no se intitulen especialistas, que se dejen guiar por los que lo son, de verdad lo son, y busquen calidad. Tan solo la calidad penetra hondo en el imaginario de los niños. Yolanda lo sabe muy bien porque elige tan solo en su biblioteca, elige tan solo libros de excelente calidad. La interferencia de los gobiernos es casi siempre un desastre. Marina, muchas gracias por tu respuesta. Quisiera a continuación plantearte una pregunta a ti, María Teresa, que hace Gabriela Bonino. Ella pregunta, ¿cómo lograr que lo poético pueda compartirse como el pan, que sea de todas, todos, todes en un contexto como este? Lo poético, bueno, lo poético es algo más grande que la poesía misma, como un modo también de percibir el mundo que aparece en distintas formas de la creación o de la contemplación del mundo, de la naturaleza y demás. Pero yo supongo que ella está preguntando acerca de
cómo hacer para que eso forme parte de la vida de un niño, me imagino. Y siempre me ha preocupado porque, digamos, cómo eso que es, o sea, tengo una concepción de la lectura que por un lado busque ese refinamiento, que es algo, digamos, una lectura, como hablaba recién Marina, de donde solo lo bueno, lo hondo, ¿y qué sería lo bueno? Sería aquello que se expande en muchas posibilidades de significación, que no se gasta en una lectura, que sigue resonando en nosotros. ¿Cómo hacer que eso llegue a una cantidad grande de personas? ¿Cómo hacer que eso se convierta en una posibilidad, todos, digo, de todos? Quizá es un poco ambiciosa la palabra, pero ¿cómo hacer para que ingresen zonas donde el libro no está presente, tal vez la poesía tampoco, o tal vez otras formas de creación tampoco, ¿no? Y entonces siempre me pareció que podía haber algo, un espacio dentro de lo que en Argentina es la institución social por excelencia para todos, que es la escuela pública. Perdón, está... Te estamos escuchando, María Teresa, pero se te congeló el video. ¿se escucha? Creí que se había cortado, Te perdón. escuchamos, Creí que pero se el había video... cortado. No, bien, decía, ¿cómo hacer que eso, digamos, que eso que es de un nivel como de riqueza, exquisitez, singularidad y demás, pueda entrar a un lugar que es el lugar por donde pasamos en Argentina todos, o pasan todos los niños, que es la escuela? Y fundamentalmente, ¿cómo hacer para que eso ingrese a la escuela pública y a las políticas públicas de Estado? Y entonces siempre he pensado en que en la institución escuela pueda haber un lugar que, entre comillas, no parezca de la escuela. O sea, un lugar de desvío, de singularidad, de, sí, de especialidad, de no adocenamiento, de manera que un niño que no tiene la posibilidad de venir de una casa donde hay libros, como a lo mejor pueden tener nuestros hijos o nuestros nietos, una casa donde hay libros o un espacio donde el libro se valora, ¿cómo, cómo hacer para que un niño, un joven, una niña que vienen de un lugar donde esa riqueza no está presente, a lo mejor hay otras riquezas, pueda encontrar en la escuela un espacio que no parezca de la escuela, o sea, un espacio de encuentro singular con los libros, con la poesía, con el arte, con la creación, un lugar especial ahí adentro, corrido de un deber ser del aprender. No sé si me explico. Teresa, yo creo que yo tengo experiencia porque he escrito 5 libros de poesía para niños y son los que menos son adoptados. Sí. Menos. Sí, llevan a 3 ediciones, es mucha cosa. Porque los maestros no son educados para la poesía, para lidiar con la poesía, para transmitir el sentimiento poético. Están educados para buscar resultados en la lectura. ¿Cuál es la historia? ¿Quién es el personaje principal? No están educados para ser lectores de poesía ni transmitir la poesía, que es totalmente abstracta.
que cada niño puede interpretar a su propia manera, que es abstracta total. Es música, sí, claro, y la poesía siempre a todos, a los adultos también, siempre nos descoloca y siempre nos saca de lo racional, de lo esperable, de lo habitual, nos saca más que las otras formas quizás de la escritura, a excepción del cuento de hadas, que también es profundamente poético, creo. Y lo cierto es que ese descolocarnos es justamente su riqueza, ¿no? Ese desvío que nos hace que vayamos, cuando leemos poesía, lo que verdaderamente podríamos decir un poema, nos hace desviarnos hacia nosotros mismos, ¿no? Como decía la querida, la admirada Clarice Lispector, ¿no? Pero y para decir algo, sí, pero al mismo tiempo lo que es raro es que venimos todos de ese latido poético, porque vuelvo a una imagen que hoy me dejó ese nuevo libro de Marina que se me ocurrió y que no sé si voy a escribir, pero para mí ya es un libro de ella. Me imagino a alguien hablándole a un bebé en una lengua que habla de la emoción profunda, a un bebé que no entiende dónde termina una palabra y dónde empieza la siguiente, y que oye una música, y que oye un latido, y que oye una voz. Y yo me pregunto en qué momento la escuela se distancia de eso, si es que con eso trabajamos, si es que no hay nada más emocionante para un niño que está empezando a hablar que oír cómo canta una lengua, esa materialidad. Los niños suenan cuando caminan, los niños van por el mundo diciendo, no, te voy a invitar. Y al principio cantan y están fascinados con ese canto que tiene capas y que tiene tantos significados, y en qué momento se pierde eso en esa idea de la literatura como algo utilitario. Algo utilitario, la escuela no como ese lugar del ocio, que en realidad es, desde la etimología, es el lugar del ocio, es el lugar de dejar que las cosas crezcan sin prisa y de detenerse en la mirada, y en qué momento se desconecta eso de la esencia misma de Preta, de Homero, de Nuno, que es el asombro. Yo también quisiera decir aquí, porque vivimos en países distintos, y yo conozco un poco, mucho menos de Brasil, de la realidad de educación en Brasil que en Colombia. En Colombia he ido más veces y tengo mayor conocimiento, pero de lo que tengo real conocimiento es de la condición de la escuela aquí, y a mí me parece que al menos en Argentina la escuela y los maestros y la docencia aquí tienen un lugar. Por empezar, la escuela pública tiene en Argentina un lugar de extrema potencia. Es uno de nuestros baluartes. Hay digamos, ni siquiera los malos gobiernos, las luchas han podido destruir eso. A pesar de todos los problemas y las caídas, hay una fuerza muy grande. Y hay también entre los maestros, muchos maestros, que son muy buenos lectores de poesía. O sea, nada le impide a un maestro, como a cualquier otra persona, convertirse en un gran lector de poesía. Y hay muchos que han llevado eso a sus aulas y que la llevan cada día. Y hace poquito nomás, alguien me mandó unos trabajos que está haciendo en el aula, una persona que ha trabajado mucho con la poesía de Juan L. Ortiz, que es un escritor para adultos. Nadie lo pensó como un escritor para chicos, y que trabajó con alumnos de tercer grado durante todo un año, trabajo espectacular, y ahora me manda un trabajo excepcional con
el poeta Hugo Padelletti, que es un gran poeta argentino, ha muerto ya, y sobre todo con un poema largo suyo que se llama Limones. Quiero decir, no, yo me correría de la idea de que, digamos, de generalizar tanto como que los maestros no llevan poesía a las aulas, aunque es verdad que la narrativa, el cuento, la novela, son más asibles desde el punto de vista de un encuentro de un maestro lector con sus alumnos, pero nada impide que la poesía vaya ahí, que vaya poesía de calidad, y digamos en el mundo de la educación en la Argentina, voy a hablar particularmente de las escuelas públicas, pero en general, en la educación, las escuelas públicas o las escuelas públicas de administración privada con cuota baja que permiten el ingreso de muchos chicos, bueno, y chicas de toda condición, económica me refiero, accedan a la poesía por esos caminos, ¿no? Por ese camino de la educación pública, porque si no, tal vez no habría otros. Esa es una realidad argentina, que yo sé que no es lo mismo en otros países de Latinoamérica, ¿no? Que cada país tiene su particularidad, pero yo no quería dejar de decirlo, porque tenemos en la audiencia muchos maestros y profesores argentinos que saben que esto que digo es así. En Brasil tenemos otra realidad. Aunque la escuela sea la única herramienta para llenar el pozo de la desigualdad social, aún mismo así, los docentes son por veces muy poco educados, la formación es deficitaria, tenemos escuelas sin agua, sin nada, sin sala de lectura, sin bibliotecas, sin bibliotecarios, hay todo. Pero yo quisiera decir algo sobre esto, porque estoy leyendo los comentarios y todas, de cierta manera, de muchas maneras, venimos de lugares en los que la escuela ha estado muy cerca de nuestro trabajo. En Colombia, quizás como en Brasil, sí, la fuerza de la educación pública en Argentina es uno de los grandes baluartes y es envidiable, sin duda. Sin embargo, en Colombia también, y eso es una salvedad que quiero hacer, muchos niños y niñas no habrían logrado encontrarse con los libros de no ser por la voz de un maestro. Y eso quiere decir que también en las familias nos falta claro, acercar las cosas. Yo estoy hablando más bien y un poco para ubicar la pregunta en el contexto. ¿En qué momento? Entonces quizás no me explico bien, no es la escuela, es la escolaridad claro, con su carga de sí, protocolos. Quiero decir esa palabra porque ahora es protocolos para abrir, protocolos para lavarse las manos, protocolos. Y ahora que veo la escuela, es esa escolaridad, esa idea de qué te enseña el poema, como esa idea de... Claro. Y ahí me parece que es importante esta salvedad porque es un poco... Es que la escuela tiene un problema muy grande, que es que tiene que enseñar a leer, a escribir correctamente, a decodificar, esto se toma mucho tiempo, a que la lengua sea un objeto de estudio. Y al mismo tiempo que tiene ese problema, que es un problema académico, es un problema muy interesante, está la poesía y está, digamos, esa idea del lenguaje que no termina siempre de dar un significado unívoco.
y ahí están todos los desvíos de los que se trató esta charla. Y lo que yo trato de decir no es que los maestros no hagan o que en la escuela no haya poesía, sin duda hay, pero la escuela no ha podido resolver, siento que no, que es algo que hay que seguir diciendo por la misma escuela, incluso por los mismos maestros siempre, por reconocimiento y respeto frente a los maestros, que hay buenísimos, y algunos venimos de ahí y seguimos siendo eso, que la escuela como aparato institucional, la escolaridad, tiene un problema de enseñar la lengua como objeto de, digamos, de manipulación cotidiana y con toda la carga que eso significa, y ahí a veces se pierde la esencia de la literatura, que es que hay algo inacible, hay algo que se escapa, hay esa música de la voz. Eso es, yo creo que es importante matizar esto para no, porque creo que es un problema académico de la escuela, no un problema de si hay maestros que logran desviarse o no. De hecho, todos los que estamos aquí, por eso, es un problema de eso. Por eso decía que lo importante es que en la escuela aparezca un espacio-tiempo, entre Exacto. comillas, que no parezca de la escuela, en el sentido en el que la relación con los libros, la construcción como lector, la lectura de poemas o de cuentos, esté separado de la enseñanza de la lengua, en el sentido de que, digamos, como un espacio de exploración en los libros, de experimentación, que permita todos los desvíos posibles, porque la lengua, la enseñanza de la lengua requiere tanto, que a veces se traga todo en la escolaridad, Exacto. como decís. Sí, de acuerdo. Y en algún momento se pierde esa cosa orgánica que sí tienen los niños en la primera infancia, claro, que no se la quita nadie fácilmente, ni siquiera en la escuela inicial o en la escuela preescolar, que es ese sentido de que la lengua es grande y la lengua es grande y es misteriosa. Eso es algo que todavía los niños se lo traen mucho de ese contacto con algo tan desconocido como una lengua. Y eso es lo que tenemos que tratar de mantener en algún lugar de la escuela, por eso los libros, por eso la literatura. Y sé que mucho lo hacemos posible. Yolanda, muchas gracias. María Teresa, muchas gracias. Marina, muchas gracias. Yo les quiero agradecer un montón por haberse permitido tener esta conversación, por haberse permitido llegar a este tema que acá ustedes ven en los comentarios que se activaron impresionante, causa un montón de polémica, de opiniones distintas, pero lo que me parece muy bonito detrás de todo esto es que independientemente de lo que cada uno de nosotros piense, de la opinión que tengamos, la pasión que le estamos poniendo a esto proviene de que nos importa, de que es un tema que nos toca. Y cada uno de nosotros puede tener su opinión y su pensamiento desde el respeto, desde la diferencia, y darnos cuenta de que finalmente estamos en la misma posición, ¿no? Estamos intentando construir algo entre todos, estamos unidos todos y tenemos el propósito de hacer de este mundo un lugar mejor, y la literatura ahí juega un papel muy, muy grande. Así que yo les quiero agradecer, ya el tiempo del conversatorio se nos ha acabado. Le quiero agradecer a las más de 1000 personas que estuvieron transitando por esta charla. Y bueno, no sé si quiera cada una como despedirse de la gente, Yolanda. Alguien dice, ay, no se despidan, no se vayan. Creo que esto es lo más bonito que nos ha pasado. Andrés, muchas gracias. Gracias a las hermanas hermosas, las quiero. Les mando un abrazo enorme y hasta la próxima. Las cosas quedan siempre resonando en cada uno. No sé si a ustedes les pasa cuando la cámara se apaga, uno sigue todavía en un modo de ensoñación, claro que sí, como que no termina de irse. Y bueno, aquí me quedo con todas las historias, con todas las ideas. Hablar siempre es eso, es empezar a buscar lo que resuena y lo que hace que el otro se encuentre ahí y se quede pensando. Me quedaré rumiando en muchas de las cosas que pensamos y hablamos aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, Yolanda, Abrazos, por haber... queridas mías, y Andrés. Gracias. Gracias, María Teresa. Marina, ¿quieres de pronto decir unas palabras finales?
agradezco a ti, Andrés, por haber proporcionado ese encuentro de tres hermanas distantes y que no pueden encontrarse porque por la pandemia. Y agradezco a quien nos escuchó porque regalar 1 hora y media del propio tiempo es un Sí, don. verdad. Gracias a todos. Hermosa Gracias. Marina, hermosa Yolanda, querido Andrés. Chao, chao. Bueno, desde el IGPE les agradecemos un montón. Les invitamos a ir a nuestra página www.ligpe.com para que se inscriban para las próximas charlas, las 2 que nos quedan, de Marta Riva Palacio y la charla de cierre de María Teresa Andrueto. Un abrazo para todos y hasta pronto. Chao. Chao.